Hola, hoy les vamos a presentar el caso del periodista Luis Gonzalo Vélez Restrepo versus el Estado de Colombia. Para empezar, abordaremos cada uno de los hechos que motivaron a que el caso fuese llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Revisaremos el agotamiento de los recursos internos El trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la respectiva sentencia de la Corte. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la agresión sufrida en perjuicio de Luis Gonzalo Vélez Restrepo por parte de miembros del Ejército Nacional Colombiano, así como las amenazas en contra de su familia y la falta de investigación de los hechos ocurridos. los hechos de este caso dan cuenta de la persecución, hostigamiento y violencia ejercida contra Luis Gonzalo Vélez Restrepo, camarógrafo de un programa nacional de noticias que denunció y difundió las grabaciones de hechos de violencia cometidos por miembros del Ejército Nacional, contra participantes de las marchas de las protestas contra la política gubernamental de fumigación de cultivos de coca en el departamento de Caquetá, realizadas el 29 de agosto de 1996. Como consecuencia de las denuncias penales instauradas en septiembre de este mismo año, Vélez Restrepo comenzó a ser objeto de amenazas y hostigamientos, siendo perseguido y amenazado de muerte, razón por la cual se vio obligado a salir en condición de asilado para los Estados Unidos, junto con su familia. Los hechos ocurrieron en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá, Colombia, entre agosto de 1996 y octubre de 1997. En virtud de los ataques perpetrados contra el señor Vélez Restrepo, de las consecuentes amenazas, actos de hostigamiento e intimidación sufridos por él y su familia, y el intento de desaparición forzada de la que supuestamente el señor Vélez Restrepo fue víctima, se iniciaron en Colombia procedimientos ante distintas jurisdicciones, pero ninguno de estos procedimientos resultó ser efectivo. Los recursos agotados en la jurisdicción interna fueron procedimiento penal militar por ataques contra campesinos y contra el señor Vélez Restrepo en Caquetá en 1996. Procedimiento disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación por los ataques contra el señor Gonzalo Vélez Restrepo. Procedimiento disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación por las amenazas y actos de hostigamiento e intimidación contra el señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo y su familia. Procedimiento de conciliación administrativa prejudicial y procedimiento penal ordinario ante la Fiscalía General de la Nación. El 29 de julio de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por el señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo, conocido también como Richard Vélez, y Araceli Román Amariles, a nombre propio y en representación de sus hijos menores, Mateo Vélez Román y Juliana Vélez Román, en la cual se alegaba la responsabilidad de agentes de la República de Colombia por el ataque del 29 de agosto de 1996 ocurrido en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá, supuestamente perpetrado por el Ejército Nacional Colombiano, en contra del señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo mientras este filmaba una protesta de campesinos en contra de la destrucción de los cultivos de coca. El 24 de julio de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe de admisibilidad del caso. El 23 de octubre de 2010 se emitió informe de fondo. El 2 de marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 5, 17, 22.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Luis Gonzalo, Richard Vélez Restrepo, su esposa Araceli Román Amariles y sus hijos Mateo y Juliana Vélez Román. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado violó el artículo 13 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo. Además, solicitó al tribunal que declare la responsabilidad estatal
por la violación al artículo 19 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de Mateo y Juliana Vélez Román. El representante coincidió sustancialmente con lo alegado por la Comisión. Solicitó al tribunal que se declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los mismos artículos de la Convención Americana señalados por la Comisión, y agregó que Colombia también habría violado los artículos 4.1 y 11 en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Vélez Restrepo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró audiencia el 24 de febrero de 2012. En el escrito de contestación, el Estado alegó como excepción preliminar la incompetencia de la Corte para conocer y aceptar hechos o presunciones incorporados sin el cumplimiento de los requisitos convencionales en el marco fáctico del informe de fondo presentado por la Comisión para someter el caso. La Corte observa que el Estado no ha alegado que en el trámite del caso ante la Comisión se hubiera vulnerado su derecho de defensa, sino que expone críticas a la valoración probatoria efectuada por la Comisión respecto de dos determinaciones fácticas de las cuales deriva la responsabilidad estatal. La Corte considera que no corresponde pronunciarse de forma preliminar sobre la valoración realizada por la Comisión respecto de dos aspectos de la determinación fáctica del informe de fondo, ya que dicho análisis corresponde al fondo del caso. En razón de lo expuesto, la Corte desestima la excepción preliminar interpuesta por el Estado. La Corte Interamericana es competente en los términos del artículo 62.3 de la Convención para conocer del presente caso, en razón de que Colombia es Estado parte de la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. El Estado colombiano realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, reconocimiento que fue aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el análisis de fondo, la Corte considera tres aspectos importantes. El primero, los derechos a la integridad personal y la libertad de pensamiento y de expresión en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos. El segundo, el derecho de circulación y de residencia, protección a la familia y derechos del niño en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos. Y el tercero, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos. La Corte dispone que el Estado debe garantizar las condiciones para que los miembros de la familia Vélez Román regresen a residir en Colombia, en caso que así lo decidan. Brindar atención en salud a la víctima a través de sus instituciones de salud especializadas si la víctima manifiesta su voluntad de regresar a residir en Colombia. Realizar las publicaciones en un plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Incorporar en sus programas de educación en derechos humanos dirigidos a las Fuerzas Armadas un módulo específico sobre la protección de los derechos de libertad de pensamiento y de expresión de la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales. Informar si de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano es posible adoptar otras medidas o acciones que permitan determinar responsabilidad en el presente caso. Pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos. Rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de deberes conformes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará el concluido al presente caso una vez el Estado haya dado a cabal el cumplimiento de lo dispuesto en la misma. Puntos resolutivos. La Corte decide desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado sobre la alegada incompetencia de la Corte para conocer hechos o presunciones incorporados en el informe de fondo sin el cumplimiento de los requisitos convencionales. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad
efectuado por el Estado. Que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo, la señora Araceli Román Amariles y de los hijos de ambos, Mateo y Juliana Vélez Román. Que el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo. Que el Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y residencia, reconocido en el artículo 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo, la señora Araceli Román Amariles y de los hijos de ambos, Mateo y Juliana Vélez Román. Que el Estado es responsable por la violación del derecho a protección de la familia, reconocido en el artículo 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo y de la señora Araceli Román Amariles. Que el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección a la familia y los derechos del niño, reconocidos en los artículos 17.1 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Mateo y Juliana Vélez Román. Que el Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Que el Estado no es responsable por la alegada violación del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.